Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero Juan 23. Bueno, mis queridos hermanos, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de las 13 cartas que envió San Pablo en el Nuevo Testamento, todas a iglesias católicas. Vemos entonces que las cartas de San Pablo en el Nuevo Testamento enviadas únicamente a iglesias católicas y su ubicación. Yo les voy a dar hoy la ubicación de esas iglesias hoy en día, que todas son católicas, y vamos a ver que ninguna de esas 13 cartas paulinas, fueron 13 cartas paulinas que la iglesia escogió y todas fueron pues enviadas a iglesias católicas. Ninguna va dirigida a ninguna denominación protestante. ¿Por qué? Simplemente porque los protestantes no existían en el año 57, en el año 60, pues años en que San Pablo escribió estas cartas. Ellos pues realmente existieron hasta el año 1517. Bueno, ahora vamos a ver entonces que, por ejemplo, la carta a los romanos va dirigida a la iglesia de Roma en Italia, y pues el nombre actual de esa iglesia es Católica, Apostólica y Romana. Es la iglesia que pues tiene la presidencia sobre todas y donde está también el legítimo sucesor de San Pedro, o sea pues el obispo de Roma, el patriarca de Occidente, el primero entre iguales. Hoy en día es el Papa Francisco, el sumo pontífice, o sea el obispo de Roma, que es pues el legítimo sucesor del apóstol San Pedro. La carta dirigida a los Corintios, esta carta, su ubicación actual es en Corintios, Grecia. Nombre de la iglesia actualmente se llama Católica Ortodoxa Griega. Y la carta dirigida a los Gálatas, su ubicación actual es en Galacia, Turquía. Nombre de la iglesia actualmente es Católica Siria. La carta dirigida a los Efesios, su ubicación es en Éfeso, en Turquía. Nombre de esa iglesia actualmente es Iglesia Greco-Católica Maronita. Tenemos la carta dirigida a los Filipenses, que su ubicación es en Filipo, en Macedonia. Nombre de la iglesia actual es Católica Ortodoxa Griega. La carta dirigida a los Colosenses está ubicada en Colosas, ciudad bizantina de Jonás, la actual Homs, Turquía. Nombre de la iglesia actualmente es Iglesia Católica Bizantina. Carta dirigida a los tesalonicenses, ubicación Tesalónica en Grecia. El nombre actual de esa iglesia es Católica Ortodoxa Griega. Entonces, si nos damos cuenta de las 13 cartas pues paulinas que conforman el Nuevo Testamento, de 27 libros que conforman el Nuevo Testamento, las 13 cartas que San Pablo envió fueron dirigidas a iglesias católicas. Ninguna iba dirigida pues a ninguna denominación protestante. Por ejemplo, no dice, por ejemplo, carta de San Pablo a los evangélicos. Tampoco dice carta dirigida a los testigos de Jehová en Estados Unidos. No dice carta dirigida a los pentecostales en Estados Unidos. Tampoco dice carta dirigida a los adventistas en Estados Unidos, ni carta dirigida a los adventistas del séptimo día en Estados Unidos. O sea, no va dirigida a ninguna pues denominación protestante, que todas tienen su origen en Estados Unidos, a no ser las iglesias históricas, como por ejemplo la iglesia luterana, la iglesia bautista, entre otras. Pero todas las demás denominaciones nacen realmente en lo que es Estados Unidos, pero ninguna carta del apóstol San Pablo van dirigidas directamente a una denominación protestante. Aquí es donde entra el conocimiento histórico, que debemos de saber que en el año 60, años después de Cristo, pocos años después de la muerte de Cristo, pues San Pablo escribe sus cartas, que ni el mismo San Pablo sabía que iban a ser parte del canon bíblico, que no iba, esas cartas pues no iban a formar parte de lo que es el canon bíblico. San Pablo no tenía conocimiento de eso.
Sin embargo, el Espíritu Santo guió a la iglesia para que todas estas cartas pues fueran incluidas en el Nuevo Testamento. Así fue como la iglesia compiló todas estas cartas y pues las juntó, y así pues le agregó a la Biblia 27 libros que componen el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es 100% católico. Así es de que cuando San Pablo dice que toda escritura es buena para enseñar, se está dirigiendo al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento apenas se empezaba a escribir. Así que todas las cartas del Nuevo Testamento están dirigidas a iglesias católicas. Incluso las cartas católicas o universales, como dicen en la Biblia, también son dirigidas a comunidades cristianas católicas. ¿Por qué? Porque era la única iglesia que existía pues después de Cristo. Pero la iglesia es apostólica. La iglesia es una santa, católica, apostólica y romana. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.